Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este culto de la Iglesia Comunidad de Berea. Sean todos bienvenidos, estimados hermanos y amigos, hoy aquí en esta iglesia. Damos gracias al Señor por permitirnos iniciar alabando y glorificando su nombre. Así es que quiero invitarles en este periodo a expresar toda la gratitud que puedan a través de estas alabanzas, y de esa manera les invitamos a unirse a nosotros, a este coro, para alabar al Señor. Puestos de pie, esta vez entonamos este himno que titula Santo, Santo, Santo. Acompáñenme a orar, hermanos. Señor, mil gracias por este momento especial. Padre, nos reunimos como iglesia para adorarte, para glorificarte, para honrarte. Y como dijimos, expresar toda nuestra gratitud por lo bueno que has sido con nosotros en el transcurso de toda esta semana. Y ahora, Padre, deseamos estudiar tu palabra, deseamos profundizar en tus principios, tus mandamientos, para reconocer o para conocer más tus caminos, Señor, tus propósitos.
Ahora ayúdanos a entenderla, ayúdanos a comprender tu palabra, Señor. Inspira a nuestro pastor que en esta mañana viene preparado con tu palabra, Señor, y en la exposición de ella, que pueda calar hondo en nuestros corazones, Señor, que sensibilice nuestros corazones y nos ayude, Señor, a crecer espiritualmente, a conocerte más, a acercarnos más a ti, Señor. Gracias por este tiempo, te pedimos que desde el principio hasta el final tú dirijas este culto, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. A Cristo coronado. Continuamos con este himno. A Cristo coronado. Proclama los triunfos de la cruz, a Él solo adorar, Señor de salvación, flor eterno tributa de todo corazón. Oh, que tuviera lenguas mil, titula el himno que cantamos a continuación. Oh, que tuviera lenguas mil para poder cantar las glorias de mi Dios y Rey, y sus triunfos alabar. Su nombre trae consuelo y paz, nos libra del temor. Salud, aliento y gozo es, vida al pecador. Quebranta el poder del mal, al preso libra hoy. Su sangre limpia al ser más vil, aleluya, limpio estoy. Oh, mudos de su amor hablar, y sordos oír su voz. Oh, cojos de emoción saltar, ciegos al Salvador. Señor Jesús, ayúdame a tu nombre proclamar, a todo el mundo en derredor tu grandeza ensalzar. Pongámonos de pie, hermanos, tomemos nuestras Biblias, llamamos a nuestro pastor. Abrimos en Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50.
Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: Si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: Mi padre me hizo jurar, diciendo: He aquí voy a morir, en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: Ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: Llanto grande es este de los egipcios, por eso fue llamado su nombre Abel Misraín, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron a sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura, de Efrón el Eteo, al oriente de Manre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: Quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: Tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: Así diréis a José: Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: Henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la 3ª generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Oremos. Padre, gracias, Señor. Te damos por tu palabra, por la providencia tuya, Señor, cómo manejas y tienes el control absoluto de todas las acciones, de todas las personas y de todo el mundo, que nada puede variar, Señor. Oh, danos este entendimiento de esta previsión tuya de todas las cosas, Señor, de cómo tú eres soberano, Padre, de cómo tú tienes el control y el gobierno absoluto de todo, entre lo bueno, lo malo y lo bueno, Señor. Y te damos gracias, porque a medida que conocemos, Señor, de este atributo tuyo, es que también nos da de poder crecer, de poder madurar, de poder conocerte más y poderte adorar como, Señor, debemos adorarte. Te damos gracias por tu mano de gracia y tu bendición sobre nosotros. Entendemos que todo lo que nos sucede en nuestra vida
Señor, todo es para bien, así lo vemos los cristianos, así vemos a través de esta lectura, Señor, y te damos gracias en medio de los tiempos que vivimos, Señor, sean buenos, sean malos, agradecidos a ti y con la esperanza de que sigas obrando en nuestros corazones, sigas perfeccionándonos, Señor, para ser útiles en tus manos. En tus manos quedamos en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Oh criaturas del Señor, titula este cántico con el que terminamos este periodo de alabanzas y luego pasamos a otros puntos de nuestro culto, hermanos. Oh criaturas del Señor. Melodiosa voz, alabadle, aleluya. Ardiente sol con tu fulgor, oh luna de suave esplendor, alabadle, alabadle, aleluya.
claro cielo azul, alabadle, aleluya. Suave dorado amanecer, tu manto noche al extender, alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Hombres de tierno corazón, llenos de gracia y de perdón, alabadle, aleluya. Los que en dolor y pena van, échale en él toda ansiedad, alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Cante la entera con humildad y adoración, alabadle, aleluya. Al Padre, al Hijo Redentor y al Eternal Consolador, alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Alabado sea el Señor, hermanos. Invitamos a nuestro pastor Sixto, que toma el... Hermanos, bienvenidos una vez más. Algunos anuncios para comunicarles. Si tienen sus boletines, pueden revisarlos ahora. Es importante. Hemos estado ya comunicando sobre nuestra conferencia o conferencias que vamos a tener en los próximos meses. Y dos de las conferencias que se acercan. La primera es la conferencia para mujeres, que ya venimos celebrando cada año en realidad, y hoy vamos a celebrarlo también en el mes de septiembre. Creo que la semana pasada hubo un error acerca de la fecha de esta conferencia, pero ahora entiendo que lo han corregido. Sábado 21 de septiembre. Sábado 21 de septiembre será la fecha de la conferencia para mujeres, la mujer y la feminidad bíblica. Allí están los horarios y el precio y la información si quieren registrarse para esta conferencia. Obviamente es solo para mujeres, como les decía la semana pasada, pueden ser mujeres de otras iglesias o incluso mujeres que ustedes conozcan que no son creyentes también son bienvenidas a participar para que escuchen la palabra de Dios. Y otra conferencia que vamos a tener, que ya comenzamos también a publicarla en las redes sociales, es la conferencia LAPEX, que LAPEX organiza conjuntamente con la iglesia. Este año, ¿se acuerdan? El año pasado hicimos la conferencia Pentecostés. Bueno, este año vamos a hablar sobre la iglesia ejemplar. La iglesia ejemplar. Esta conferencia la vamos a celebrar el 9 de noviembre, viernes y sábado. 9 de noviembre y 8 y 9 de noviembre, viernes y sábado. Y vamos a comenzar a recibir, ya estamos recibiendo inscripciones para esta conferencia. De hecho, hoy, al final de este culto, nuestro hermano Harmon y Jesús van a estar allá afuera en una mesa para los que quieran inscribirse en esta conferencia, ya sea la conferencia de mujeres
o ya sea la conferencia de la Iglesia Ejemplar, que es en noviembre. Van a estar ahí receptando a los que deseen asistir. Esta conferencia, la Iglesia Ejemplar de LAPEX, es abierta para todos, hombres y mujeres, hermanos y hermanas, no es solamente limitada a varones, así que las mujeres también son bienvenidas a esta conferencia de noviembre. Y vamos a tener como invitado a Pastor David Robles. Él es pastor en la Iglesia de León, en España, y también es presidente o director del seminario Berea, allá en España, que entrena a pastores y ministros para la obra de la predicación bíblica. Vamos a tener el privilegio de tenerlo aquí. David Robles es un gran amigo, es un hombre que siempre está al tanto de nosotros, que estamos aquí. Él en realidad es como mi jefe, así que yo vengo, yo le digo jefe y me someto a él. Es un gran hombre y el Señor lo ha utilizado grandemente allá en España. Así que nos emociona que él quiera estar aquí, conocer. Yo inicialmente cuando lo invité pensé, bueno, unos 4 días para solo el fin de semana de la conferencia. Él me dijo, no, yo voy a estar allí una semana o 10 días, quiero conocer bien el ministerio, quiero conocer la iglesia y compartir con ustedes. Así que va a estar aquí un buen número de días, se va a quedar con nosotros. Y nos alegra eso. Así que anótense los que tienen planificado y piensan asistir a esta conferencia. Los cupos se van a ir llenando y nuestra iglesia obviamente no tiene el espacio suficiente para albergar a todos los que quisiéramos. Bueno, eso en cuanto a los anuncios, creo que son los más importantes, las conferencias que se vienen. Estén orando por estas conferencias, estén orando por fruto espiritual sobre todo, para que el Señor nos permita hacerlo para su gloria. Bueno, si alguien quiere hacerse miembro, siempre tenemos la disponibilidad de darles más información. Si alguien quiere bautizarse también, siempre estamos al tanto y comunicando eso a ustedes. Así que cualquiera que nos visite ya desde hace algún tiempo y quiere ser miembro oficial de nuestra iglesia, conversen con nosotros, conversen con algunos de los hermanos sugieres que les pueden dar más información al respecto al final de este culto. Bueno, ahora sí nos toca reconocer si es que tenemos a alguna persona que nos esté visitando por primera vez el día de hoy. Si estuvieron en algún bache espiritual, no vienen hace 2 meses, levanten la mano también. No tienen que levantar la mano. Pero si es la primera vez que alguno de ustedes viene y nos está visitando un día domingo, porque puede ser que hayan visitado miércoles o algún otro día, pero si es el primer domingo, solo les pedimos que levanten la mano para que nuestros hermanos sugieres les entreguen algún pequeño formulario que ustedes puedan llenar. Si es la primera vez que nos están visitando, como iglesia no tienen que decir nada, simplemente les van a entregar un pequeño papelito para que ustedes puedan llenarlo allí. Si todos somos ya conocidos, gracias a Dios, que pueden estar aquí el día de hoy en iglesia, apartando este tiempo. No hay nada más importante que hacer un domingo en la mañana, ni un lugar más importante al que podamos ir que venir a la iglesia a adorar al Señor juntos. Esto es único. Y lo venimos haciendo ya 2000 años, si lo piensan, 2000 años. Bueno, vamos a dar gracias al Señor, vamos a tener el tiempo de las ofrendas ahora, así que vamos a adorarle y vamos a elevar esta oración al Señor. Padre, gracias por darnos el privilegio, la oportunidad inmerecida de ser parte de tu pueblo, de tu reino, de ser parte de la iglesia, los que hemos sido redimidos de toda nación, y particularmente de esta nación aquí, de distintas naciones también representadas, por habernos buscado, por habernos encontrado, habernos comprado con la sangre de tu Hijo y hacernos parte de tu pueblo, y para siempre. Gracias, Señor, porque es un privilegio que no merecemos, y ahora, Señor, buscamos ser responsables y obedientes a lo que tú demandas de nosotros en tu palabra. Y por eso celebramos también las ofrendas cada domingo, como una oportunidad en la que nosotros podemos participar, podemos aplicar la oportunidad que tenemos de obedecer y de ser responsables con la obra que nos has encomendado, con las cosas que tú provees, con el sueldo que nos provees cada mes, cada 15 días o cada semana o cada día. Señor, nos has enseñado en el Nuevo Testamento que algo apartemos generosamente y sacrificialmente de esto para venir a darlo a la iglesia. Es el diseño que tú has
impreso en el Nuevo Testamento y es como el ministerio de Pablo se sostenía y el de Pedro y el de Juan y el de los demás apóstoles y pastores de la iglesia primitiva. Así que rogamos, Padre, que bendigas nuestros corazones, que nos des un corazón generoso. Guárdanos, Señor, de venir a dar limosnas, sino que enséñanos a dar con un corazón alegre y generoso, para que tú recibas la gloria, para que también nosotros experimentemos la libertad de dar y veamos cómo tú nos bendices, Señor, porque más bienaventurado es dar que recibir, es lo que enseñas en tu palabra. Bendice estas ofrendas, Señor, úsalas para el avance de tu reino, la proclamación de tu palabra, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que siendo igual a Dios se despojó. Considera aquel que semejante al hombre descendió. Considera aquel que se encarnó y debilidad sufrió. Considera aquel que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré con los ojos en Jesús. Considera aquel que hasta lo más profundo se humilló. Considera aquel que despreció vergüenza y dolor. Considera aquel que el peso del pecado soportó. Considera aquel que hasta la cruz la muerte padeció. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré con los ojos en Jesús.
Damos gracias a todos nuestros hermanos músicos y a los que han dirigido y nos han guiado en las alabanzas a nuestro Dios. El texto que nos toca estudiar esta mañana es sobre el perdón. Y es un tema que nuestro mundo necesita escuchar y aprender. Y más que eso se demuestra en la vida de los cristianos. En el libro de los Proverbios 19:11, es un texto interesante. Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor. La cordura del hombre detiene su furor. Y observe la segunda frase de aquí del Proverbio 19:11, dice: y su honra es pasar por alto la ofensa. Y su honra es pasar por alto la ofensa. Y esta es una gran verdad. La gloria de un hombre es pasar por alto una ofensa, una transgresión que se le ha hecho. Eso es lo más grande. Una persona nunca es más noble y nunca se parece más a Dios que cuando perdona a otra, que cuando perdona a alguien que le ha ofendido. Eso es lo más divino que nosotros podemos hacer. Es lo más cercano a Dios. No hay nada más glorioso que una persona que pueda hacer por otra persona que perdonarla. No hay nada más glorioso que eso. Una persona verdaderamente piadosa será conocida porque tiene un corazón perdonador. Dios es un Dios que perdona, Cristo es un Señor que perdona, y uno que es como Dios y como Cristo será también una persona que perdona. Jesús nos dio el ejemplo de esto cuando Él fue colgado en la cruz, fue odiado, fue burlado y fue injustamente atormentado hasta la muerte. Y sin embargo, allí en la cruz, en el momento de su muerte, pidió a Dios que perdonara a sus verdugos. Y Esteban también nos enseña en las Escrituras, siendo injusto y brutalmente apedreado hasta la muerte, sin embargo, en ese momento de morir, pidió a Dios que no hiciera culpables a sus asesinos por su crimen. Así que esta es la virtud espiritual en su forma más elevada, más noble. Algunos quieren ver el cristianismo, el poder del Espíritu Santo y de Dios como en el carismatismo, haciendo, qué sé yo, algún tipo de señal, de milagro, locuras. Pero aquí está lo más alto, lo más grande que puede hacer un creyente y parecerse más a Dios que esto. Así que es la gloria de un hombre pasar por alto una transgresión. Los cristianos debemos ser conocidos por nuestro perdón. El apóstol Pablo fue, y lo vemos eminentemente en nuestro texto, que él es un hombre perdonador. El texto que vamos a estudiar esta mañana, allí lo vamos a tener a Pablo como un hombre que sabe perdonar. Por eso hemos titulado el tema las bendiciones o los beneficios del perdón, porque aquí van a haber 7 bendiciones en el perdón, 7 bendiciones, 7 beneficios, 7 motivos por qué perdonar, 7 razones por qué debemos perdonar. Y vamos a leer nuestro texto y ponemos en nuestra mente la atención sobre el tema, que es sobre el perdón. Entonces estamos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, y vamos a leer los versos del 5 al 11, que es una unidad. Verso 5 dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí tenemos un perdón ilustrado.
aunque los antecedentes no son tan específicos de lo que hemos leído aquí, no sabemos quién era este hombre que necesitaba ser completamente perdonado. No lo sabemos, no está el nombre, no está tan claro eso. Tampoco sabemos lo que hizo este hombre, no sabemos la ofensa específica que él cometió, ¿sí? No lo sabemos, pero podemos reconstruir este pasaje lo suficiente como para poder entender y tener claro lo que ha ocurrido aquí. El apóstol Pablo había fundado esta iglesia de Corinto y había invertido 18 meses de su vida en los hermanos. Y Dios lo había usado de una manera poderosa, dice el libro de los Hechos. Y después de dejar la iglesia, se le informó que había muchos problemas en esta iglesia de Corinto. En respuesta a esos problemas, escribió la primera carta a los Corintios. Y aquí hemos estudiado innumerables problemas tenía la iglesia. Y él escribió esta primera carta para confrontar los problemas. Su deseo era corregirlos, su deseo era instruirlos a ellos, ponerlos en el camino correcto de la doctrina y el comportamiento apropiado para que pudieran conocer el gozo y la bendición de Dios en sus propias vidas y también sean testigos eficaces de Él en la ciudad. Y algún tiempo después de eso, antes de la primera tanda de problemas pudiera resolverse suficientemente, porque no se resolvieron todos. Sin embargo, surgió otro problema. Mientras seguían esos problemas, se surgió otro problema, una especie de motín, una rebelión contra Pablo. Esto fue contra Pablo. Algunos falsos apóstoles entraron aquí a la iglesia queriendo tener audiencia para sus mentiras y para sus herejías, y entonces trataron de desacreditar al apóstol Pablo. Así que hicieron un asalto a su carácter, hemos visto ya, contra la vida y contra las enseñanzas de Pablo. Hicieron todo lo que pudieron para atacarlo, para sacudir la integridad de este hombre y convertirlo en una persona sin credibilidad. Y luego entonces poder tomar su lugar y poder ser maestros y enseñar sus herejías y sus mentiras. La triste realidad era que, a pesar del gran vínculo que existía entre Pablo y la iglesia de los Corintios, porque se había desarrollado un vínculo muy grande, ¿no? A pesar de que él había sido el instrumento que los llevó al pie de la cruz a todos ellos, a pesar de que él les había enseñado, les había establecido y les había guiado y liderado, muchos miembros de esta iglesia creyeron las mentiras de los falsos apóstoles para que se desarrollara un motín suficiente. ¿Ves? Y los miembros fueron engañados. Eso es lo que se puede observar. Y para lidiar con ese motín, Pablo les escribió una segunda carta, no incluida aquí en las Escrituras, a la que le llamamos la carta severa, porque fue una carta muy dura, fue para confrontarlos de este motín, por este esfuerzo por desacreditarlo. Y además debió de hacerles una breve visita también, una breve visita, solo para tratar de evaluar lo que estaba sucediendo en este motín, y al parecer dicha visita fue infructuosa a primera vista, no fue tan buena, y sin duda Pablo se fue con el corazón desconsolado, fue muy afligido por lo que experimentó cuando visitó brevemente esta iglesia de Corinto. Y probablemente en esa visita Pablo fue agredido verbalmente, y fue no solamente verbalmente, sino que también fue públicamente en su propia cara por alguien, una persona de allí, un hermano de la iglesia, alguien que era miembro de la iglesia y que posiblemente Pablo lo conocía, pero que sí lo conocía muy bien la iglesia, la congregación conocía a esa persona. Alguien había caído en el engaño y las mentiras de los falsos apóstoles y le había creído. Y entonces lo avergonzaron, insultaron a Pablo públicamente. Así que cuando Pablo se fue en esa breve visita, al parecer les dijo al resto de hermanos que tenían que lidiar con ese hombre. Y al despedirse les dejó instrucción de que ese hombre, ese pecador que hizo esto, necesitaba ser tratado en el modelo apropiado de la disciplina de la iglesia. Y Pablo fue quien escribió esto, que nadie debe reprender jamás a un anciano
o a un apóstol a menos que pueda estar corroborado por 2 o más. Esa es la manera bíblica como puedes tú reprender a un anciano. Y seguramente estaban ellos muy conscientes también, esta iglesia, de la enseñanza de Jesucristo acerca de la disciplina en Mateo 18, ¿no? De que una persona siendo confrontada, si se niega a arrepentirse, que tomen 2 o más, 2 o 3 testigos. Si aún niega a arrepentirse, dígaselo a la iglesia. Y después de que la iglesia le ha llamado la atención y se niega a arrepentirse, entonces debes sacarlo de la iglesia. Eso es lo que dice la instrucción bíblica, ¿sí? Bueno, difamar y avergonzar públicamente e insultar al apóstol Pablo constituía un pecado de cierta gravedad con el que había que lidiar esta iglesia. Y en vista entonces del motín y de la posibilidad de que este hombre encontrara a otros que intervinieran y se produjera una ruptura total de la integridad de Pablo, ese es el peligro que podía haber. Él podía regar y cogerse muchos hermanos de la iglesia y entonces hacer algo más grave. Así que al salir de esta visita corta, bastante dolorosa, bastante desgarradora para Pablo, debió darles instrucciones para que se ocuparan de este hombre, de lo que él había hecho. Entonces luego de esto envió a Tito para saber cómo estaban respondiendo a la primera carta a los Corintios, porque todavía seguían con algunos problemas de la primera carta a los Corintios sobre la carta severa y cómo estaban tratando con este hombre, cómo estaban lidiando con este hombre. Para cuando Pablo escribe esta carta que nosotros estamos estudiando, la segunda carta a los Corintios, Tito ya había regresado. Y le había dado un informe. Y vamos al informe, segunda carta a los Corintios, capítulo 7 y el verso 6. Mira, este fue el informe y él les comunica. Es verdad, Tito ya ha venido y me ha traído un informe alentador, dice. Mira el verso 6, segunda a los Corintios 7, 6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, disfrutó el regreso y la compañía de Tito, pero se alegró más de qué, dice, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. ¿De qué consistía esto? Haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, habían llorado, vuestra solicitud por mí, dice, por Pablo, de manera que me regocijé aún más. Esta fue una gran noticia muy profunda para el apóstol Pablo, porque le estaba rompiendo el corazón la ruptura de esa relación. Tenía temor de que la relación de él con la iglesia se rompa definitivamente, y el problema no era el pecado del hombre. El problema principal no era el pecado de este hombre, ¿no?, que había cometido contra él, haberle insultado públicamente, sino el vínculo de amor continuo y la lealtad con la iglesia de Corinto. Que eso se rompiera, eso es lo que más le dolía y temía el apóstol Pablo. Y Tito regresó de esa visita y le informó: mira, los hermanos te anhelan, te desean, te solicitan a ti. Así que tenían un gran celo, es lo que les muestra, y él se regocija de eso, de ese informe, que fue bueno. Ahora, mira lo que sigue diciendo el versículo 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. ¿Qué significa que él lamentó? Porque al principio, entonces, cuando él escribió esta carta severa, él sintió algún tipo de remordimiento porque tenía miedo de que los hermanos reaccionaran mal, negativamente, y se alejaran definitivamente de él, y él no quería eso. Eso era lo que más temía y más le preocupaba, que ya no tenga ese vínculo con ellos. Así que se sintió mal por haber escrito una carta tan severa y fuerte, confrontando su motín y su alejamiento de él, su deslealtad y su falta de amor. Pero dicen, pero no me pesa, ¿sabes? No me pesa. ¿Por qué? El texto sigue diciendo, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, porque en realidad sí les trajo tristeza, pero mire el verso 9, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios,
para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Tu tristeza, les dice, es una tristeza piadosa. Era una tristeza que había traído arrepentimiento en ellos. Lamentaban ellos ya la forma en que le habían tratado, la forma en que habían sido desleales, creando ese motín, el grupo de hermanos que se había reunido. Y mire el verso 11, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Qué interesante. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? Ahí está reflejando este duelo, un luto allí, dice, porque ustedes han llorado, ¿no? Están anhelando al apóstol Pablo ahora. Y la respuesta de ellos reivindicó la confianza entonces de Pablo en estos hermanos de Corinto. El verso 11 dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa de indignación? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? Es decir, vamos a hacer justicia. Es lo que ellos determinaron. Nos hemos dado cuenta que hemos actuado mal. Vamos a hacer justicia. Dice, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que ellos habían hecho lo que era lo correcto y ahora estaban afirmando a través de Tito su amor, su celo, su temor a Dios, su indignación por el pecado. Ya ellos se habían indignado por el pecado que había cometido el tal sobre el apóstol Pablo. Así que se encontraban entonces lidiando con el ofensor. Y eso estaba demostrando lealtad al apóstol Pablo, ¿sí? Y Pablo estaba muy complacido porque ellos habían actuado en lo correcto. Y esto nos da un poco el contexto, porque Pablo reconoce por el mensaje de Tito que ellos habían hecho lo correcto. Habían perseguido a ese hombre, lo habían confrontado con su pecado, lo habían llevado a través del proceso de disciplina que ustedes conocen cuando se hacen miembros de la Iglesia Comunidad de Berea. Ustedes reciben un curso de 3 semanas y ahí está, en una semana ustedes aprenden que la iglesia tiene una doctrina que es la doctrina de la disciplina. Cristo la instituyó y el apóstol Pablo tiene otras directrices sobre esto. Bien, y es seguro decir, como notaremos, que lo habían llevado hasta el arrepentimiento. Lo bueno es que lidiaron con este hombre y lo habían guiado hasta el arrepentimiento. Se había arrepentido de sus pecados contra Pablo, pecados de deslealtad y de creer en las mentiras de los falsos maestros que les habían metido en su cabeza, y veremos más tarde en unos momentos sobre esto. Pero ahora hay un grupo de personas en esta iglesia de Corinto que quizás plantean un pequeño problema aquí. Aparentemente se está resolviendo el asunto, pero aquí hay un problema. Para llegar a conocerlos, tenemos que remontarnos a la primera carta a los Corintios. Hay un grupo pequeño que está causando un pequeño problema con esta situación de este hermano que ofendió a Pablo. Para entender esto, podemos recordar primera carta a los Corintios. Y vamos allá, capítulo 1 y el versículo 10. ¿Recuerdan ustedes lo que comenzó a tratar Pablo con la iglesia de los Corintios? El primer problema de tantos problemas que tenían los corintios, comenzó a lidiar con un problema con ellos. ¿Cuál era? El problema de las divisiones y el problema de las peleas. ¿Ves? Y mira, aquí en el versículo 10, primero a los Corintios 1:10, nos muestra que había divisiones entre ellos. Dice así el verso 10, dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Y por qué dice esto? Porque no estaba viendo un mismo parecer, una misma mente. Cada cual estaba hablando lo que quería, cosas diferentes. Y mira, no solo había eso, sino que había disputas allí. Mira el verso 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Así que había divisiones, había peleas que se debían básicamente a ciertas personas que los tenían como héroes espirituales a otras personas. Y mira el verso 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos y yo de Cefas,
y yo de Cristo. Y pasa una gran cantidad de tiempo el apóstol Pablo lidiando con este tipo de división en la iglesia, riñas, peleas, fragmentaciones. Él todavía está hablando de eso en el capítulo 3 de la segunda carta de los Corintios, todavía va a tratar con este tema. Así que es un tema largo, el de las divisiones y de las peleas. Ahora bien, ellos habían vivido en una cultura en la que esto se hacía comúnmente. Para ellos era natural, normal hacer esto, preferir a un héroe, preferir a alguien de entre todos. Todo el mundo tenía su maestro favorito y la gente se reunía en torno a su propio maestro personal, privado, y se identificaba con ese maestro. Así que esa mentalidad secular allí en la ciudad de Corinto la llevaron a la iglesia y comenzaron entonces a actuar en torno a uno o a otro de los nombres clave en el cristianismo. Y se convirtió esto en un tema de división. Podemos suponer que los del partido que se identificaban fuertemente con los de Pablo, porque él lo ha dicho, dice, algunos dicen que son de Pablo, esos fueron los más ofendidos. ¿Se imaginan si un hombre viene y lo avergüenza y le habla mal al apóstol Pablo delante de todos? ¿Quiénes reaccionarían inmediatamente muy enojados, muy disgustados por aquello que ha ocurrido? Bueno, los que eran seguidores de Pablo. Ese es el grupo que estaría más afectado. Fueron los más ofendidos cuando Pablo fue avergonzado, fue agredido públicamente por este ofensor. Y cuando este hombre que ofendió reconoció su pecado, lo cual obviamente lo hizo, él reconoció su pecado, como notaremos, y se arrepintió, bien pudo haber sido que la mayoría de las personas en la iglesia estaban dispuestas a reconocerlo y aceptarlo de nuevo en la comunión restaurada, porque ha reconocido su pecado, ha aceptado su pecado delante de toda la congregación. La congregación ha conocido eso y la mayoría quería decir, bueno, ¿sabes qué? Hay que restaurarlo a este hombre. Aceptamos su arrepentimiento. Pero el grupo de Pablo, el grupo seguidor de Pablo, estaba teniendo un pequeño problema. ¿Y qué quería? Quería apretarle un poco más las tuercas a este ofensor. Quería añadirle un poquito más de dolor, que sufra un poco más. Esto lo que ha causado es algo grave. Tal vez les parecía un pecado aterrador lo que le ha hecho al apóstol Pablo, porque ellos eran seguidores de una manera equivocada para el apóstol Pablo, ¿sí ves? Y dicen, no es posible. ¿Cómo? En su cara le dijeron esto al amado apóstol Pablo, le han insultado. No puede ser, ¿no? Así que querían asegurarse de que nadie volviera a hacer eso. Así que hay que darle una lección muy bien dada de manera que nadie vuelva y repita esto. Así que estaban protegiendo a aquel a quien veneraban particularmente, que era Pablo, ¿sí? Ahora, aparentemente podemos suponer que algunos no estaban satisfechos con el castigo infligido a este hombre y no estaban tampoco satisfechos con su arrepentimiento y querían de alguna manera apretar más la soga. Sentían que cada vez necesitaba más disciplina. Pero ya reconoció que se arrepiente. Toda la congregación lo sabe, pero este grupo quería, no estamos muy seguros, así que sigamos con la disciplina. Así que Pablo no estuvo de acuerdo con eso. Pablo no estuvo de acuerdo con eso. No se puso del lado del partido de Pablo. Pues Pablo no se puso del lado del partido de Pablo, sino más bien exige un perdón total y completo para este hombre. Obviamente que le habían dicho que el hombre se había arrepentido y eso es suficiente. Ha reconocido delante de la congregación que cometió mal. Eso es suficiente para reconocerlo, ¿sí? Ahora, el amor de Pablo se nota en el último versículo que estudiamos en el verso 4, solo para que entendamos que aunque él escribe una carta severa, es porque los ama. Dice, porque por la mucha tribulación, en el 2:4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Así que nunca
el apóstol Pablo dice, quise hacer nada que les pusiera a ustedes tristes, solo quiero que sepas cuánto te amo. Si escribí algo que les causó tristeza es porque quiero mostrarles que yo les amo a ustedes inmensamente. Eso es. Así que él tiene un corazón de pastor, tiene un corazón tierno, y él dijo que él es un obrero con ellos para su gozo y no alguien que quiere enseñorearse de su fe. Lo vimos la última semana. Ahora, debido a que él no estaba comprometido con la tristeza sin fin, como algunos quisieran que sigan torturándolo a alguien, sino él estaba comprometido con el gozo, quería que supieran que si alguna vez causaba tristeza a Pablo al escribir esto, era para gozarse en realidad, ¿sí? No es que quería entristecerlos demasiado y entonces nunca terminen de estar tristes. Ahora, no quería que se le asociara demasiado tampoco con el dolor al apóstol Pablo, por lo tanto, él insta a que se detenga el castigo y que el hombre sea completamente restaurado a la comunión de la iglesia. Ahora, recuerden, no hay duda de que Pablo les instruyó de que trataran con ese hombre hasta que él se arrepintiera, ¿sí? Porque así es como se debe lidiar con alguien, hasta que él llegue a arrepentirse. Pero ahora que se ha arrepentido, va a ser completamente restaurado. Así que mientras él les enseña esta sencilla verdad acerca de restaurar al hombre, vemos 7 bendiciones sobre el perdón que se describen aquí. Así que el día de hoy voy a avanzar con el primer punto, muy importantísimo, que el apóstol Pablo nos muestra aquí. La primera razón para perdonar, y que es ilustrada aquí en estos versículos por el apóstol Pablo, es ilustrada, es porque él desvía la autocompasión. Escucha bien. Aquí la primera razón es porque él no quiere nada que ver con la autocompasión. Él retira a un lado la autocompasión. A mí no me cae bien la autocompasión, es lo que dice Pablo, y él no quiere eso. Así que perdonas para desviar la autocompasión. Perdonas para desviar, si quieres otra palabra, el orgullo. Perdonas para desviar el orgullo. Esa es la autocompasión. Cuando alguien se autocompadece es porque está vivito ese orgullo allí. ¿Ves? Y una de las causas principales de un corazón que no perdona es el orgullo. Ese es un corazón que no perdona, es el orgullo. Tu ego está herido. Tu ego está herido. Haz que te han golpeado allí donde nadie te ha golpeado, en lo más profundo de tu corazón, de tu ego. Te han golpeado en lo más profundo de tu ego. Y claro, no te vas a quedar con eso, ¿no? Lo primero que insta esto en la carne es a devolver. O sea, así que alguien te ha hecho algo y no te gusta. No lo aprecias y no estás dispuesto a dejarlo ir así facilito, ¿sí? Esta reacción orgullosa es una ofensa que puede abarcar todo el espectro, desde revolcarse en la autocompasión hasta represalias violentas y todo lo demás. Tú y yo conocemos eso, ¿verdad? Y sabemos de qué es lo que está hablando el apóstol Pablo cuando habla de autocompasión. Es el vivo orgullo que hay en nosotros y que podría extenderse hasta represalias, algún tipo de venganza, algún tipo de desquite. Y Pablo no quería nada que ver con eso. Absolutamente, yo no quiero saber nada de autocompasión. Yo no quiero saber nada de autogloria, de autoprotección. No quiero tener nada que ver con mi ego, con el orgullo, con la venganza, con las represalias. Eso yo no quiero que tenga lugar en mi corazón en absoluto, estas cosas. Así que tampoco quería ninguna lástima, porque esa es la autocompasión. Que la gente vea que, ay, cómo te han lastimado tanto a ti. No, él no quería eso. Eso no le cuadraba porque eso es una vida de orgullo. No quería que el grupo del apóstol Pablo, que era un grupo equivocado, que de alguna manera elevar demasiado a un hombre, ¿sí ves?, viniera y se compadeciera de él. Ay, pobrecito Pablo, es que ya nosotros vamos a arreglar este asunto. Él no quería eso porque eso es autocompasión.
Eso es orgullo. Y él no estaba disfrutando de eso como lo hacemos nosotros, ¿sí? Cuando nos ofendemos y alguien dice, ¡ay, qué terrible que has sufrido tú! Pero ¿cómo pudiste sufrir todo eso? Y nosotros ahí, sigue diciendo eso, ¿no? Esa es la autocompasión, ¿no? Nos encanta. ¡Ay, qué bien que lo reconoces tan bien lo que yo he sufrido! Pobrecita, ¿cómo has sufrido tanto tú? Es una vida de sufrimiento. No. Estás demostrando qué noble que eres tú. Has pasado por este dolor insoportable. Qué increíble lo que tú has sufrido, pero ¿cómo puede ser? Y esa palabra nos encanta a nosotros. Y ¿sabes qué, Pablo no le encantaba eso. No quería saber nada de eso, nada de esas palabras de autocompasión. Y por eso en el verso 5 él comienza diciendo esto: pero si alguno me ha causado tristeza. Mira que es la primera frase, está en una forma que introduce una condición. Esa es una condición que se supone que es verdadera. Se supone que esta condición es verdadera, es decir, alguien le había causado dolor y está en un tiempo imperfecto, quiere decir que es pasado. Pero si tú lees, es un pasado que no es que ya pasó, que todavía está vigente, porque dice, pero si alguno me ha causado tristeza, es decir, que todavía continúa sufriendo, teniendo tristeza. Es decir, es un efecto que continúa todavía con él, siendo un pasado, ¿sí ves? Esa es la realidad. Es decir, Pablo no está negando que no le han hecho nada, porque a veces nos dicen así, oye, disculpa la ofensa, no pasó nada, no te preocupes. No es eso, no está diciendo Pablo eso. Él está reconociendo allí, está reconociendo. Sí, es verdad, esa es la realidad. Me ha causado tristeza y todavía sigo teniendo tristeza. Así que él dice, reconozco la realidad de la ofensa y reconozco su efecto continuo que tiene sobre mí. Lo reconozco. No es que no lo está reconociendo. No es que dice, no te preocupes que eso no fue nada. No, lo está reconociendo. Él le pone los puntos como debe ser, la realidad. No está mintiéndose, no está engañándose. Tampoco él ni engañando a otros. Pero es interesante en lo siguiente que dice, porque dice, pero si alguno me ha causado tristeza, es decir, de verdad que me han causado tristeza y todavía sigo teniendo tristeza, pero dice, mira, y eso es interesante porque él ahora minimiza, reconoce eso, pero inmediatamente minimiza eso, dice, no me la ha causado, dice, a mí solo. Eso desactiva inmediatamente a toda la gente que quiere explotar como una bomba. Porque todos están diciendo, a ver, Pablo, ¿qué dices? Así es que me han causado mucho dolor a mí. Entonces, ¿quién es para actuar? Y Pablo dice, pero yo no creo que solamente a mí. O sea, ¿sabes qué? No es algo directo hacia mí. Ha habido, en realidad, a toda la congregación ha sido esto. Y entonces baja los ánimos de ellos. Les quita la espada de la mano, porque ya estaban allí con la espada para cortarle la cabeza a ese hombre. Así que les quita la espada de la mano y dice que no me lo tomo como algo personal. Pero ¿sabes qué? Ese hombre hubiese hecho con cualquiera. Así que no es solo porque me lo ha hecho a mí, dice. ¿Sí ves? Y eso es interesante del apóstol Pablo porque no lo tomó como algo personal. Sí, este hombre con nombre y apellido. Y Pablo ni siquiera menciona el nombre de él, ¿no? Ahora, vemos entonces cómo inmediatamente minimiza su tristeza personal. Él minimiza su tristeza personal, él minimiza su angustia personal, a pesar de que él era el objetivo de esto. No se lo ha tomado como algo personal. No se va a revolcar en la autocompasión, donde va el grupito que le va a hablar, y mire lo que me hicieron, y mire lo que me hicieron, y entonces el grupito le va a decir, pero ¿cómo? ¿Y qué esto? ¿Y cómo sufres? Y el dolor que tienes, no entra en ese juego de orgullo personal, ¿ves? No quiere que algunas personas compasivas se unan en su desaliento. Él no quiere eso, no tiene ningún resentimiento amargo
Por eso es real lo de él. No va a buscar una venganza a nivel personal contra este hombre. No importa lo que le hayan hecho, que lo hayan avergonzado, le insulten públicamente, lo desacrediten y le hagan el juego de los falsos apóstoles, escuchándole sus mentiras, e incluso que lleven a la iglesia a esa dirección de armar un motín. Él no va a tomar esto como algo personal, porque no es un problema personal con él. El dolor, la vergüenza que le causó no es nunca y ha sido y nunca será lo más importante. En consecuencia, él suaviza la acusación contra el ofensor arrepentido y deja la iglesia para tratar con el hombre con pura objetividad. Quita él eso. ¿Sabes qué? Ustedes atiendan a ese hombre, disciplinen a ese hombre como les toca hacer, como Dios manda en las Escrituras. No tienen que llevar ahí una agenda personal mía, ahí no. Oye, hagan esto y lo primero que les voy a preguntar es si resolvieron eso. No. Pero les dice, ustedes tienen que resolver esto, tienen que confrontar al pecador. No tienen que hacer algo por mí, no. Y no se toma esto como algo personal. No tienes que hacerle nada por mi bien. No lo hizo, no me causó más tristeza de lo que me ha causado. Así que Pablo había aprendido mucho antes de ser humillado y abundar, ¿no?, en amor. Cuando un soldado ya está caído, y entonces quieres pelear y tiras los golpes, pero si ya está caído, no puedes ya humillarlo, ya está humillado. Y así era Pablo, ya estaba humillado. Si tú lo querías golpear, no le ibas a poder golpear, porque él ya estaba caído, él ya estaba humillado delante de Dios. Y él pronto escribirá en esta misma carta, si vamos a 2 Corintios 12:10, él va a escribir esto, mira, 2 Corintios 12, y el verso 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y algunos escritores bíblicos y estudiosos dicen que esta palabra afrentas, que son insultos, puede remontarse a este mismo incidente. Ahí está hablando de eso. Dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades y en los insultos. Podría estar allí, ¿no? Y era algo que él estaba viviendo en ese momento, ¿sí? Podemos recordar, hay algunos escritos de autores seculares que dicen: los palos y las piedras pueden romperme los huesos, pero las palabras nunca me harán daño. Así que Pablo le podías insultar y él no lo tomaba a pecho, no lo creía tan fácilmente. Después de autoexaminar eso, él no lo tomaba: entonces yo soy eso, entonces ya me hicieron esto. No era así. Así que Pablo dice: mira, esto no ha sido como algo personal. Así como Jesús no lo tomó como algo personal en la cruz y quería una venganza en contra de sus crucificadores. Él no hizo eso, ¿no? O Esteban también nunca hizo eso cuando estaba bajo las piedras que le lanzaban estos hombres. Ninguna ofensa fue personal, no lo tomó como una ofensa personal. A mí me están haciendo esto. No lo hizo así. Aquí está la virtud en su forma más noble. Esto es puro cristianismo, si ves, aquí está la virtud en su forma más noble. Aquí está la virtud elevándose por encima de la ofensa y por encima del ofensor y salir del estado de víctima. Así es como debes salir del estado de víctima, así es como debemos hacerlo. Estas personas en nuestra cultura que deambulan por allí revolcándose en su victimismo, porque así hay muchas, ¿no? Y sobre todo cristianos hay así. Realmente están haciendo ejercicio para que todo el mundo vea la evidencia de su propia caída en su increíble orgullo, porque eso es solamente manifestación de orgullo. Victimizarse es manifestación de la carne, eso es orgullo. La autocompasión es un acto de orgullo. No nos cae bien a nosotros los cristianos, no hablamos bien a nadie. Peor al mundo secular de eso, ¿ves? No nos cae bien. El ego herido, la persona herida que no puede elevarse por encima de la ofensa, solo demuestra su absoluta pecaminosidad. Eso es lo que está mostrando.
su absoluta pecaminosidad. Así que Pablo era un hombre piadoso, era un hombre noble, cristiano, era demasiado humilde para allí inflarse en su orgullo, ¿no? Herido su orgullo o en la vergüenza pública. Él no cayó en eso. Y en la primera carta a los Corintios 4:3, él dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Así que si yo sé que Dios me va a juzgar a mí, ni yo me puedo juzgar a mí mismo, porque no tengo todo el conocimiento de todas las cosas. Dios sí las tiene, y Él finalmente ha de juzgarme a mí. Entonces, ¿voy a ser un problema de todo esto? ¿Me voy a ser víctima de esto? Eso no es un problema para mí. Sí hay tristeza, claro que sí hay tristeza, pero no hay tristeza solamente para mí. Esa no es mi verdadera preocupación, que me han golpeado, a mí me han hecho esto. No, ese no es el problema para Pablo. Allí no radicaba el problema para él, y la tristeza no era para él en ese sentido. Y luego nos hace ver, nos dice en el versículo 5, regresando a nuestro texto, 2 Corintios 2:5, que es el verso que estamos estudiando, y luego dice en el verso 5, pero si alguno me ha causado tristeza, y aquí está, dice, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Mi preocupación está no en mí, no soy yo. Yo aquí yo me preocupo por algo y tengo tristeza, pero no es por mí, es por ustedes. Es por ustedes, porque le interesaba mucho la relación, el vínculo amoroso que tenía con la iglesia, y no quería romper eso. Y eso es lo que estaba en peligro de romperse. Si estoy con demasiada tristeza, es verdad, estoy con tristeza, pero no, sabes que no es por mí, porque Él me ha ofendido a mí, es por lo que está ocurriendo con ustedes y lo que puede romperse entre nosotros. ¿Sí ves? Y dice, en cierto modo, significa hasta cierto punto. En cierto modo es hasta cierto punto. Por no exagerar, está significando por no exagerar el punto. Así que lo califica doblemente. Sí, es verdad, ha causado dolor esto, me ha causado dolor, pero hasta cierto punto, pero no exageremos, dice. Sí, me ha causado dolor, pero ¿sabes qué? Hasta cierto punto, pero no exageremos. Quiere decir él, no nos convirtamos en este grano de arena en una montaña. No hagamos esto como si fuese algo terrible que nos ha pasado aquí en la iglesia. No hagamos de este evento pequeño como una cruzada en la iglesia, que hay que atacar a este hombre y acabarlo, porque lo que ha cometido es tan grave. Así que no saquemos de esto más de lo que hay que hacer. Es lo que está diciendo él. Claro que le causó tristeza. ¿Por qué? ¿Por qué le causó tristeza? Porque tienen ellos que lidiar con la persona. ¿Por qué le causó tristeza a la iglesia? Porque dice, esa tristeza la van a tener ustedes. ¿Por qué? Porque ellos tienen que lidiar con el ofensor. Ya Pablo no, pero la iglesia tiene que coger al ofensor, tiene que hablar con él, y para que logre aceptar de que lo que ha ocurrido, y entonces una vez que se arrepienta poder restaurarlo, poder ayudarlo en la restauración. Si no hay arrepentimiento, no hay restauración. Así que ahí hay tristeza, todo eso es tristeza, es muy duro. Tener que confrontar, tener que ir, tener que hablar, vaya, es duro eso en verdad. Así que ellos tenían que enfrentarse a él, tenían que someterlo a esa persona en proceso disciplinario. Ustedes tienen que traerlo a la iglesia. Si él continúa sin arrepentirse, eso no es algo que nos hace felices. Hay mucho dolor, hay mucha tristeza por todo lo que ocurre en la iglesia. Así que el dolor no solamente ha sido para mí, el dolor ha sido para ustedes, porque ahí está ese hermano amado por ustedes, conocido por ustedes, que está pecando y está desgarrando el tejido de la unidad de la iglesia, porque eso es lo que se atenta, la unidad de la iglesia. Pero no exageremos con la importancia de ello. Hasta cierto punto, dice, él ha afectado y estamos tristes, pero ustedes están afectados también. La tristeza es para ustedes. Y entonces es interesante cómo Pablo minimiza el problema, minimiza la cuestión para contra él. Esto no es necesario exagerar. Es
Este problema que se convierta en un problema de control en la mente de todos, que en la iglesia estén todos preocupados por esto. No hagamos algo más grande de lo que debe ser. Así que Él les dice, si ya se ha arrepentido este hombre, si ya se ha arrepentido, ya, no le hagas más a este hombre en nombre mío, en lo absoluto, ¿no? Sí, sigan adelante, ¿no? Así que Pablo reconoce el dolor, ha sido mayor en el nombre para ellos, porque ellos están allí y tienen que lidiar justamente con el pecador, pero les dice, no debes esto exagerar y llevar más allá de lo que debe ser y lo que debe tratarse. Así que es una excelente manera de abordar un problema de un ataque hacia él, ¿ves? Así que lo primero que él hace es no caer en ese juego, ¿no? De hacerse la víctima a él. Y Pablo no va a permitir, de hecho no quiere permitir que su ego se involucre, porque sale perdiendo si se involucra su ego, ¿ves? Él va a desviar esta autocompasión. Ese es el primer punto que él habla aquí. Y el perdón hace eso. ¿Cómo eliminas el ego? ¿Cómo eliminas el orgullo? ¿Cómo eliminas la autocompasión? Perdonando. Perdonas, murió eso, se acabó, no hay manera. Has hecho a un lado todo eso, ¿ves? Has hecho a un lado. Él lo ha perdonado. Desvía el orgullo que quiere represalias, porque el orgullo, el ego quiere vengarse. Entonces, el momento que perdonas, desvías todo eso. Así que el gran apóstol se niega a recibir la ofensa. Es un hombre muy difícil de ofender, ¿ves? Pablo era difícil de ofender, porque él sabía lo que significaba que si él se ofendía. Y esa es una virtud de todo cristiano y de un hombre como él, ¿no? Esa es la piedad, ser muy difícil de ofender, porque ¿por qué no te ofenderás? ¿Por qué no se podría ofender el apóstol Pablo? Pablo no permitía que su ego se exprese, no quería. Sabía que eso le haría daño a él, a la iglesia y a todo, ¿ves? Así que esta es una clara indicación de que Pablo no tenía nada en su corazón más que amor y perdón por el ofensor. ¿Qué significa esto? Que cuando este hombre le hizo la ofensa, él en su corazón ya lo perdonó a él. Ya lo perdonó. Pero la iglesia debía actuar la disciplina para que él llegue a arrepentirse. Pero en su corazón ya lo había perdonado. Por eso podía actuar así. Desvió el ego, desvió la autocompasión, porque él inmediatamente estuvo presto para perdonar. Ese perdón público debe venir luego cuando el ofensor reconoce su pecado. ¿Sabes qué? Yo lo hice, me arrepiento de esto. Y entonces públicamente puede suceder eso de parte de todos los hermanos. Reconocerle, te perdono. Pero mientras tanto Pablo no puede decir te perdono, pero él ya lo había perdonado en su corazón. Bien, ahora, los crucificadores no pidieron el perdón que Jesús les dio. Jesús los perdonó y ellos no pidieron ese perdón. Los asesinos de Esteban tampoco no pidieron el perdón que Esteban también les dio. Y Pablo, de corazón, ya perdonó al hombre. No estaba dispuesto a permitir que ese hombre le robara su gozo. Cuando no perdonamos, estamos intranquilos, no hay paz en nuestro corazón. Me roba de ser útil en la obra de Dios, porque estoy allí con eso. ¿Sí ves? Que envenena mi corazón. ¿Por qué? Porque no he perdonado. Él no estaba dispuesto a permitir que ese hombre se convirtiera en el tema reinante de la iglesia para que la iglesia perpetúe su dolor. Él no le interesaba eso. Se acordó de las palabras de Jesús, seguramente cuando Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano o a mi prójimo? Y el Señor le dijo, 70 veces tienes que perdonar. Así que uno de los ejemplos más bellos de este tipo de perdón que no tiene el ego herido, fue lo que nosotros leímos hace un momento en nuestra lectura, el caso de José. Así que yo les pido que por un momento que vamos a leer algunos versículos aquí en el libro de Génesis y vamos al capítulo 50. Génesis primero vamos al capítulo 45, ¿sí?
y el versículo 4. Mira lo que dice, 45 y el versículo 4. Es interesante aquí. Primero vamos ahí. José tenía algunos hermanos traicioneros, sus hermanos fueron traicioneros, lo odiaban porque él era el favorito de su papá lo quería más que los hermanos y los hermanos le odiaron y lo querían muerto y a la final no llegaron a matarlo, lo terminaron vendiendo a una caravana que vagaba por el desierto y pensando que se iría a la esclavitud egipcia y que nunca tendrían que lidiar con él en la vida. Entonces pensaban, ya nos libramos de este José, qué terrible que es. Así que vendieron a su propio hermano y luego aquí en Génesis 45 se encontraron con él de nuevo y es algo increíble. Mira, ellos bajaron a Egipto a buscar algo de comida y José les dijo a sus hermanos, mira el verso 45 y el verso 4 dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Vaya, a estas alturas, ¿qué es José? Aquí es el primer ministro de Egipto. Se acercaron a él y le dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. ¿Te imaginas cómo fue la reacción de todos los hermanos allí que le cometieron eso? Hace muchos años atrás dijeron, corre, porque este de aquí se va a vengar. Ya nos ha dicho esto, ya lo sabe todo, así que este va a vengarse de nosotros. ¿Sí ves? Pero ¿qué es lo que ocurre? Mira el versículo 5, lo dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Vaya, qué respuesta. Y mira el versículo 6 y el versículo 7. Mira lo que dice. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Vaya, ¿cómo entiende José la maldad que ellos le han hecho? ¿Cómo lo entiende? ¿Ven? Fue Dios todo el tiempo en su providencia, simplemente trayéndome aquí para que yo pudiera alimentarlos, porque Dios sabía que iba a haber hambruna e iba a desaparecer el pueblo de la promesa de Dios, y eso no podría ocurrir. Dios tiene todo preparado. Y he sido un instrumento de Dios allí para yo poderlos alimentar a ustedes cuando tuvieran hambre. Dime, ¿dónde está el ego de José allí? ¿Dónde está el ego de José? ¿Dónde está el ego de José? Y los hermanos dijeron, sí, es que te hicimos esto. Y él dijo, sí, ustedes me maltrataron, ustedes me hicieron... No hay nada de eso. No hay autocompasión allí. Pobre de mí lo que yo viví. Ustedes no se imaginan lo que yo viví. No hay nada de eso. No hay nada de miseria. ¿Y dónde está la venganza? No es que ahora me voy a desquitar. No hay nada. No hay absolutamente nada. ¿Ves? Te preguntas si se trata de un hombre piadoso. Este es un hombre piadoso. Este es un hombre piadoso. ¿Sí? Ahora, mira lo que dice versículo 9. Versículo 9. Dice, daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín y su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Vaya, es una escena increíble, magnífica de perdón, ¿verdad? Un desprecio total por la autocompasión.
desprecio total por la autocompasión. Y mira, vamos al capítulo 50 y termino con unos versículos leyendo aquí, que ha sido nuestra lectura. Génesis capítulo 50. Mira el verso 16, lo que dice. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Así que el perdón nos libera de las amargas cadenas del orgullo y de la autocompasión, de la venganza que conducen a la desesperación y a ser enemigos con relaciones rotas, ¿ves? A la pérdida del gozo. Eso es lo que hace, no perdonar. Así que es una gran cosa perdonar. Simplemente nos libera del orgullo. Oremos. Padre, gracias te damos por lo que nos enseñas. Este acto supremo, altísimo, solo divino, pero a tus hijos nos has dado la capacidad de perdonar, porque nos has dado el amor de Cristo, que nos ha salvado muriendo en la cruz del Calvario por nosotros, malvados pecadores. Y nos has perdonado así, Señor. ¿Cómo no hemos de perdonar? Si tenemos este sublime amor dado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Oh Padre, ayúdanos a no caer en esta autocompasión, en el ego herido. Señor, haz que eso claudique en nosotros. Bendito Dios, por medio del perdón. El perdón que lo conocemos porque tú nos has dado. Hemos sido favorecidos con el perdón. ¿Cómo aún te seguimos ofendiendo? Y tu misericordia y tu perdón están allí tan rápido como nosotros. Acudimos a ti pidiéndote que nos limpies y nos perdones reconociendo nuestros pecados. Te damos gracias, Señor. Anima a todo este pueblo, a todos nosotros, Señor, a vivir de esta manera. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.